Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Rankia. En esta ocasión tenemos el placer de contar con los gestores de oros que nos harán un repaso acerca de cómo ha sido el primer semestre, cuáles han sido las posiciones en cartera, cómo se ha ido modificando, acerca también de la visión que tienen del mercado y de los principales sectores donde tienen exposición. A todos los asistentes recibiréis en el apartado documentos la carta trimestral que se publicó hace una semana aproximadamente, donde cuentan todas estas novedades en profundidad y hacen un análisis interesante acerca de cómo calculan los potenciales de revalorización de sus carteras, tanto la ibérica como la internacional. Y nada, hoy seguramente podrán profundizar un poco más acerca de esta idea. Tenemos hoy a Alejandro Martín, para que no conozcan, es gestor de fondos de oros, y Miguel Rodríguez, que es el otro gestor junto a Javier, que encabezan el proyecto de oros y sus fondos, tanto el Iberia como el internacional. Sin más, Alejandro y Miguel, os dejo con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Rankia por la oportunidad de nuevo de permitirnos contar lo que estamos haciendo, y muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, no solo en este directo, sino también pues a los miles de personas que luego en diferido pues a través de canales como YouTube pueden escuchar estas transmisiones. Espero que bueno, en estos tiempos convulsos pues estén todos bien en la medida de lo posible, ¿no? Nuestra idea, bueno, para nosotros también han sido tiempos complicados, de muchísimo trabajo en los últimos meses, sobre todo en los últimos 6 meses de repasar las carteras, de repasar todas y cada una de las tesis de inversión, ver qué compañías están más perjudicadas, qué compañías están menos perjudicadas por este tremendo impacto que estamos viendo en la economía y nada, la idea es contarles un poco cuáles han sido esos cambios que ha habido en la cartera, que tampoco han sido grandes cambios, han sido esas posiciones en las que hemos preferido ser un poquito más conservadores y bueno, y las novedades sobre todo de este momento que nos ha permitido pues incorporar nuevas compañías a la cartera con muchísimo potencial y buenas compañías, sólidas, sin deuda y siguiendo nuestros principios, ¿no? Para los que brevemente no nos conozcan, pues somos una gestora Value, fundada en el año 2018, aunque un proyecto que el equipo en conjunto llevamos trabajando juntos desde 2012 y gestionamos en el entorno de 45 millones de euros. El director de inversiones es Javier Ruiz y Miguel Rodríguez, que hoy me acompaña en otra sala de la oficina, y yo, Alejandro Martín, somos gestores en el equipo de gestión de 3 gestores en el proyecto. Rápidamente, y no queremos perder mucho tiempo en esto, preferimos ir a las compañías, pero lo de siempre, intentamos siempre en la medida de lo posible cumplir 5 principios de inversión. Negocios fáciles de entender, con ventajas competitivas, con una buena posición financiera, bien gestionados y a un precio razonable. Si luego quieren ir en detalle sobre esto, pues encantados de discutir cada punto. Para los que no nos conozcan y por ver un poco cuál es nuestro track record, también en estos tiempos que en el último año pues no ha sido de rentabilidad especialmente buena, pues desde septiembre de 2012 y juntando el periodo de nuestro anterior proyecto y el actual, nuestra estrategia ibérica acumula una rentabilidad de poco más del 7% con respecto al 3,6% del índice con dividendos, y nuestra estrategia internacional acumula una rentabilidad anualizada, también anualizada, del 7,4% con respecto al 10,7% del índice de referencia. Nuestros objetivos a largo plazo, que al final es de lo que se trata siempre, es estar en el entorno entre el 8 y el 10%. Ese es el objetivo, que no es nada sencillo, hay que trabajar muchísimo para conseguir esas rentabilidades, pero pensamos que a largo plazo podemos conseguirlo y de momento estamos a día de hoy un poquito por debajo de esas rentabilidades. Aquí pueden ver pues, un poquito más en detalle, separamos en la anterior etapa para el fondo ibérico, también para el fondo internacional. Y bueno, no sé si quieres seguir tú, Miguel, comentando un poco más en detalle cómo es la estructura de los fondos, ¿no? Actualmente. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues mira, Oros Iberia es nuestro fondo de renta variable ibérica, que puede invertir en compañías de renta variable española y portuguesa, pero además puede invertir en compañías que cotizan en otros mercados o tienen sedes en extranjeras, pero que tienen su negocio en España. Y en este caso, esta es una de las novedades que tiene el fondo ibérico este trimestre,
con la entrada de Atalaya Mining, que es una compañía que, bueno, luego vemos más en detalle, pero es una compañía minera británica. Una compañía minera británica que, dale para atrás, Alejandro. Una compañía minera británica que además cotiza en Londres, ¿no? Pero como tiene su negocio en España, pues podemos invertir en ella en el fondo ibérico. Bueno, en cuanto a la distribución del fondo, el 75% de las compañías son familiares. Comentaba al principio Alejandro los 5 puntos de inversión. Analizamos muy bien la gestión de capital de las compañías, la dirección de las compañías, y nos solemos encontrar siempre compañías, cuando buscamos buena gestión, nos solemos encontrar compañías familiares, porque como hemos dicho en otras ocasiones, cuando la familia es el equipo gestor, pues son también los accionistas y siempre tienen el mismo objetivo que tú como accionista, que es el de maximizar el valor de las acciones de la compañía. Y bueno, el fondo estaba cotizando a 5,1 veces valor empresa flujo de caja libre a cierre de trimestre, que lo que le confiere un potencial del 159% para los próximos 3 años. Pasamos para adelante. Bueno, estas son las primeras disposiciones del fondo ibérico. Aquí la verdad es que solo hay una novedad en el top 10, que es la entrada de Greenalia, que es una compañía que cotiza en el MAP, aunque en cotización continua, no fixing, que es una compañía productora de energía a través de energías renovables. Cuenta con una planta de biomasa de 50 megavatios, que ha estado en pruebas todo este primer semestre, pero bueno, a partir de julio ya está funcionando al 100% de utilización y va a producir una EBITDA pues del entorno de 20 millones de euros, y es una compañía que también produce energía a través de parques eólicos. A cierre de año ya tenía un parque de 25 megavatios, Miñón, y este año pues va a acabar con 50 megavatios adicionales con la entrada en funcionamiento de 2 parques, uno recientemente, Ourol, y después Croa a final de año. Acabará con 75 megavatios de eólico y 50 de biomasa a finales de este año. En cuanto al fondo internacional, es nuestro fondo de renta variable global, es decir, puede invertir en todo el mundo, incluyendo la geografía ibérica. Por lo tanto, podemos ver dentro de este fondo compañías que también tenemos en el fondo ibérico. Por lo tanto, este fondo recogería nuestras mejores ideas de inversión en todo el mundo. En cuanto a la distribución geográfica del fondo, pues está bastante diversificado, como ha solido ser en el pasado. Zona euro representa 1/3 del fondo, y también un 25% de Estados Unidos, un 25% Asia, como ha solido ser en los últimos semestres, y después el resto de geografías, ¿no? Pero a nosotros nos gusta siempre contarlo por temática. Al final nos parece injusto que una compañía que por cotizar en Europa y tenga la mayoría de sus ventas en Asia o Estados Unidos, pues lo consideremos una compañía europea, ¿no? Por eso preferimos la distribución temática, que no ha variado mucho tampoco en los últimos trimestres, ¿no? En el caso de materias primas, que es la principal apuesta del fondo, principal apuesta porque esta distribución al final es una consecuencia de las ideas de inversión que encontramos, ¿no? No es que vayamos a buscarlo así. El 30% son materias primas, entre las que tenemos uranio, cobre, acero inoxidable, petróleo y algo de oro de forma indirecta. El 20%, algo más del 20% son compañías emergentes, llamamos emergentes olvidadas, porque son compañías que cotizan sobre todo en Asia, en Hong Kong, son compañías que no tienen research, cobertura de analistas, en muchos casos son compañías que son small caps de 100, 200 millones de dólares de Hong Kong, perdón, de dólares. Y aquí se podría incluir compañías como las inmobiliarias Asia Standard o Kexen o la promotora Taicheung, que cotizan en Hong Kong. La tercera temática sería plataformas tecnológicas. Nosotros cuando invertimos en tecnología, no nos gusta invertir en tecnología cambiante, solemos irnos a plataformas donde el retorno sobre el capital es muy alto. Son compañías que en muchos casos son monopolios creados por el cliente, y aquí podríamos incluir las inversiones que tenemos en Baidu, en Naspers y bueno, y que teníamos hasta el primer trimestre en Alphabet, que la desinvertimos completamente. Y bueno, las otras temáticas serían Brexit, un 3%, que ya pesa bastante poco. Aquí ha cambiado bastante porque desinvertimos completamente en IWG y en el SL.
y la inversión del 3% corresponde a algunos retailers de automoción. Y el resto de temáticas pues representan el 40% del fondo. Bueno, en el top 10, la gran novedad sería Catalana Occidente, que pasa a ser la primera posición del fondo internacional, también es la primera posición del fondo ibérico. Y bueno, al final, con las caídas que ha tenido en el mercado, el potencial pues se hace enorme, ¿no? Es una compañía aseguradora que tiene dos líneas de negocio tradicional, la pata de negocio tradicional, y seguros de crédito, donde es uno de los líderes mundiales, el segundo operador mundial en seguros de crédito. El mercado lo ha castigado bastante, también puede ser con cierta razón, ¿no? Con esta situación de la extensión de la pandemia del coronavirus, pues los seguros de crédito parece que pueden llegar a activarse, ¿no? Pero la compañía tiene una posición financiera muy sólida, es una compañía familiar, bien gestionada, muy rentable en el pasado, y la verdad es que estamos bastante cómodos y vemos una oportunidad de inversión bastante interesante. Aquí, si quieren, pueden ver un vídeo de Javier Ruiz, que es muy interesante, que está por ahí en el análisis que hace de Catalana Occidente, Iberian Value, que cuenta con detalle esta idea de inversión tan interesante. No sé si quieres comentar algo más o pasamos a la siguiente. Bueno, aquí si quieren, el top 10, yo creo que esto lo podemos dejar después para preguntas. Ya, como después vamos a comentar varias compañías en la es muy similar, ¿no? No ha habido grandes cambios con respecto al trimestre anterior, además de la incorporación de Catalana, que no estaba en el fondo internacional y bueno, ha pasado a ser la principal posición del fondo ibérico. Hemos incrementado mucho en el ibérico y eso, lo que decía Miguel, también con peso relevante, también la primera posición ahora mismo en el fondo internacional. Sí, en las últimas dos slides también veremos los logos de todas las compañías que tenemos en cartera, por si tienen alguna pregunta con respecto a ellas, ¿no? Pero vamos a comentar bastantes compañías. Sí, a mí me gustaría tenerlo un poco en el tema de los potenciales y la liquidez de los fondos, ¿no? Está muy en boca de todos en los últimos trimestres, sobre todo ahora que ha habido, pues en algunos casos, fuertes caídas de los fondos y qué son esos potenciales, por qué esa liquidez es mayor, menor, si jugamos con la liquidez. Bueno, básicamente nosotros, aunque lo hemos calculado siempre, pues lo hemos empezado a hacer público desde el primer trimestre de 2014, los potenciales de nuestros fondos, tanto nuestra estrategia ibérica como la internacional. Nosotros, al final, el potencial que damos nuestro objetivo, ya lo comentábamos antes, es hacer rentabilidades del 8 o el 10% a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el potencial de los fondos es un 160%, los fondos van a generar un 50% en los próximos 3 años, que es a lo que nosotros calculamos ese potencial. Pues pudiera ser, pero no es el escenario más probable. Muy probablemente eso no suceda, ¿no? A lo que nosotros queremos mostrar aquí es la buena o mala oportunidad de inversión que supone el momento de mercado, ¿no? Y justo cuando salimos de nuestra anterior casa, que sería entre medio del primer y segundo trimestre de 2018, aunque aquí no, estos son cierres trimestrales, pero en este momento la liquidez en el primer trimestre estaba en el 22%, en el momento de nuestra salida estaba en el 34%, y el potencial era del 22% a 3 años vista, ¿no? El objetivo era un 6% anualizado a 3 años. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido caídas y que hemos podido reciclar el capital y quitar dinero de ideas con menos potencial y también ponerla con más potencial, ¿no? Pero si se fijan, y aquí hablamos siempre de esa paciencia, ¿no? Desde el tercer trimestre de 2016, nuestra liquidez con un 48% de potencial ya era del 21%, luego el siguiente del 25%, del 24%, es decir, mantuvimos pues durante casi 2 años una liquidez elevada buscando buenas ideas de inversión, ¿no? No sabemos lo que va a pasar a futuro, pero lo que queremos hacer ver es que ha habido momentos como fueron 2017, la última parte de 2016, 2017 y 2018, la primera mitad del año, que no eran buenos momentos para nosotros para encontrar ideas de inversión, por eso teníamos liquidez, por eso el potencial era bajo, y momentos como los actuales en los que la liquidez, la cartera se encuentra totalmente invertida, el 3% en el caso del fondo ibérico, el 3% o incluso menos también, depende del día, ¿no? Pero muy invertidos y con potenciales pues muy cerquita de los máximos históricos, ¿no? Vemos como aquí, siempre en el fondo ibérico, al ser un mercado más pequeño, nos cuesta encontrar
pues, más ideas de inversión, ¿no? Les decía que la liquidez llegó a ser del 34% en el fondo ibérico. Aquí, pues, en el cierre trimestral el máximo llega a ser del 14%, ¿no? En la estrategia internacional. Siempre, pues eso es razonable porque siempre podremos incorporar incluso compañías ibéricas al fondo internacional, ¿no? Vean cómo, tanto en el fondo internacional como en el fondo ibérico, los potenciales desde el último trimestre han caído un poquito derivado de esa subida, esas rentabilidades positivas del segundo trimestre, y también hemos procedido quizá a valorar de forma más conservadora alguna compañía, el caso, por ejemplo, de Meliá Hoteles, que estando cómodos y tranquilos con la compañía, pues es una compañía que va a destruir bastante caja durante este ejercicio. La compañía pues está plenamente financiada, pero eso hay que recogerlo en números y es una menor valoración de la empresa, ¿no? Pero queríamos aprovechar para contar esto, porque los potenciales no hay que pensar que eso va a generar una rentabilidad del 200% en los próximos 3 años, pero porque nos equivocaremos, porque venderemos cosas antes, pero sí lo que queremos mostrar es que la oportunidad es buena y estamos mucho más convencidos hoy de lo que, por ejemplo, estábamos en 2018, ¿no? Veremos lo que depara el futuro, pero esa es la convicción que tenemos a día de hoy. Si quieres comentar, Miguel, las entradas y salidas en el fondo ibérico. Sí, en cuanto a las entradas, 2 entradas en el semestre. En el primer trimestre de Merlin Properties, que ya lo comentamos en la carta, en la carta trimestral del primer trimestre, pero bueno, se trata de la principal SOCIMI que hay en España, especializada sobre todo en oficinas, en Madrid, Barcelona y Lisboa, pero también tiene negocio logístico y centros comerciales, ¿no? Con las fuertes caídas que ha tenido el mercado, fruto de la expansión del coronavirus y cómo puede afectar el confinamiento, entre otras cosas, el teletrabajo, etcétera, pues ha caído en el mercado más de un 50% en bolsa, ¿no? Y esto quiere decir que los activos implícitamente pues han caído un 30% en su valoración, lo que nos iríamos a entornos del 2012 o 2013 de valoración de buenos activos, que 2012 o 2013 al final es el periodo más bajo de la crisis, ¿no? En valoración en cuanto a activos se refiere. Por lo tanto, nos parece una idea de inversión bastante interesante y vuelve a nuestras carteras después de haber sido una posición relevante en el pasado. En el segundo trimestre, la entrada de Atalaya Mining, que ya comenté al principio y luego veremos con más detenimiento. Y en cuanto a salidas en Oros Value Iberia, solo Alantra Partners, que al final sale pues por un tema de valoración con respecto al resto de la cartera, ¿no? Tiene menor potencial con respecto a otras ideas de inversión que hay en el fondo ibérico. Es curioso el caso de Alantra, que es una compañía que yo creo que ha entrado, ya hemos invertido pues, prácticamente el 80 o el 90% del tiempo en el que estamos, desde que llevamos gestionando, desde que era la antigua Dinamia, y ya ha entrado y salido de cartera pues 4 veces, ¿no? Esto es bastante habitual, compañías en las que, y veremos algún ejemplo nuevo también este trimestre, pero compañías en las que estamos muy cómodos, que están bien gestionadas, incluso que actualmente, como es el caso de Alantra, presentan un potencial razonable, pero que a lo mejor con el potencial que nosotros le vemos, pues en el caso del fondo ibérico, a día de hoy, pues hay muchísimas alternativas con que rentabilidad de riesgo pensamos que son más razonables, ¿no? Pero una compañía en la que hemos estado muy cómodos. En cuanto al fondo internacional, pues sí que hay más movimiento en la cartera. En el primer trimestre ya comentamos Golar y TK LNG. Golar al final es una compañía que cuenta con 3 líneas de negocio relacionadas pero completamente diferentes. Por un lado estaría el transporte de gas natural licuado en barcos. Por otro lado, la generación eléctrica a través de su filial Golar Power, que tiene un 50% de participación, que genera, a día de hoy tiene un activo productivo y en funcionamiento desde junio, desde el pasado junio, de una planta de gas de generación eléctrica de 1,5 gigavatios de capacidad instalada, que además es muy interesante, es una planta que va a generar para Golar al menos 76 millones de dólares de EBITDA, que ese sería el floor, y hasta 100 millones, que sería el máximo que podría generar la planta según la utilización que requiera las compañías brasileñas. Después la otra línea de negocio sería la extracción de gas con buques flotantes, lo que se conoce como FLNG, y que también es un negocio muy interesante, un negocio nuevo en el que Golar es uno de los pioneros y ya tiene bastante experiencia, tiene un activo en Camerún funcionando desde hace 2 años y después tiene otro activo en construcción en un astillero de Singapur
con un contrato cerrado con BP para los próximos 20 años. Si bien el contrato con esta situación BP ha querido posponerlo un año, pero bueno, eso al final en un DCF, un descuento de flujos de caja de 20 años, pues tampoco se va a notar tanto, ¿no? Porque empieces un año más tarde, pero también acabas un año más tarde. Es preferible empezar cuanto antes, pero bueno, dentro de lo que podría ser una mala noticia, pues tampoco es tan mala, ¿no? El caso de TK y LNG, nosotros somos accionistas de TK Corporation, mayor o menor peso desde hace bastante tiempo, y bueno, decidimos entrar en TK y LNG, que es una clave en la valoración de TK Corporation, porque el potencial es bastante grande con las caídas que ha tenido en el mercado, sobre todo por el tema del coronavirus, ¿no? Con las caídas de los fletes, de los barcos que han llegado a niveles muy bajos, que a TK LNG en realidad le afecta poco porque tiene los contratos cerrados. Y también es interesante que aquí se ha despejado la incógnita de la valoración del IDR, que es el sistema de distribución de incentivos con el que TK LNG le paga a su matriz TK Corporation. Entonces, ya están las cartas sobre la mesa sobre la valoración, ¿no? que tienen las dos compañías, tanto la matriz como la filial. Para nosotros, por cierto, esperábamos algo más de la valoración del IDR, pero bueno, dentro de una valoración razonable. Entonces hemos bajado el potencial de TK Corporation, de la matriz, y ha subido el de TK LNG, porque ese pasivo, que era el sistema de distribución de incentivos, pues ahora es menor. Bueno, entradas en el segundo trimestre, Cantarán Occidente, que ya comentamos, y el resto de compañías, One Group Hospitality, Tank Palace, SU, Brookfield Property Partners, CG Group Guillín, Group Guilán, lo comentaremos ahora con más detenimiento, ¿no? Y en cuanto a las salidas, las del primer trimestre ya están comentadas, pero bueno, el caso de IWG, la gestora de oficinas Regus y Spaces, salió porque prácticamente cerró su potencial, llegó a su precio objetivo y vendimos el primer trimestre. El caso de la salida de Valaris, bastante similar a Borr Drilling, que la tienen al final de la diapositiva, pues son compañías que tienen plataformas petrolíferas y bueno, con el deterioro que ha tenido este mercado, el precio del petróleo, los rates, los fletes de las plataformas y el exceso de deuda que se ha ido acumulando en estas compañías por esta situación y son diferentes, ¿no? El caso de Borr Drilling por la expansión que ha tenido en los últimos años, pues nos hace ser bastante pesimista con el futuro de la compañía en casi cualquier entorno, ¿no? Y entonces preferimos desinvertir con pérdidas y minimizar así nuestros riesgos y nuestra pérdida futura, ¿no? Sí, de hecho, en el caso de Valaris, incluso este primer trimestre, este mes de julio hemos visto como la compañía no hacía el pago de intereses de su deuda, ¿no? Con lo cual, pues es muy probable que veamos a lo largo de las próximas semanas una reestructuración finalmente de la compañía. Sí, además vendiendo activos nuevos a precio de chatarra, con lo cual ya es intentar sacar caja de donde se pueda, ¿no? El caso de Alphabet, salimos en el primer trimestre, ya lo comentamos, pues al final por el potencial con respecto al resto de la cartera, ¿no? Hemos sido accionistas de Alphabet durante muchos años, desde 2013, y yo no sé si en algún momento hemos llegado a desinvertir completamente la compañía, pero bueno, este primer trimestre pues ya la valoración a nuestro juicio era excesiva con respecto a otras oportunidades de inversión que tenemos en la cartera. Outokumpu también salimos, productor de acero inoxidable, el mayor de Europa, y aquí desinvertimos más que nada por convexidad con Aperam, ¿no? También somos accionistas de Aperam. Es verdad que el potencial de Outokumpu era mucho mayor, pero en un entorno donde pueda haber recesiones, caídas de demanda relevantes, Outokumpu tiene deuda y Aperam es una compañía que no tiene nada de deuda. Entonces hemos bajado el potencial de Outokumpu y no merece la pena tenerla en cartera, ¿no? Al final es un potencial similar en una compañía como Aperam, que no tiene deuda y además genera mucha más caja y es capaz de repartir dividendo incluso en este entorno, ¿no? Que Outokumpu, evidentemente, y bien hecho, ha tenido que suspenderlo, ¿no? Field Network también, la operadora de loterías, que desinvertimos, pues, al final por potencial con respecto a otras ideas de inversión. LSL, lo mismo, puro potencial. Y después aquí sí que el caso de Clear Media, ¿no? Que recibió una OPA,
pues también fuimos accionistas de Clearmedia en el pasado, recibí una OPA por un consorcio formado por JCDecaux, entre otros, a 7,2 dólares de Hong Kong. Y sí que para nosotros la compañía valía algo más, pero en este entorno donde hay tantas oportunidades de inversión, el potencial se cerró tanto que decidimos desinvertir completamente en la compañía. DEA Capital, también el gestor italiano de fondos de capital riesgo y el mayor gestor de real estate de Italia, pues bueno, también llegó cerca a su precio objetivo y desinvertimos completamente. Con respecto a la contribución de las empresas, lo hemos separado tanto en Oros Value Iberia como Oros Value Internacional. Pues bueno, aquí depende mucho también en el timing, ¿no?, exacto en el que se haya comprado las compañías, ¿no? El caso, por ejemplo, de Atalaya Mining, a pesar de que la compañía pues, ha caído muchísimo, en nuestro caso pues ha subido bastante desde cerca del 60% desde que la compramos, ¿no? El caso de Greenalia, la compañía gallega de renovables que comentaba Miguel, pues yo creo que ese flujo también lo hemos visto en Green Energy, en Solaria, en otras compañías del sector, muchos inversores buscando este tipo de activos, y yo creo que ha ayudado bastante, ¿no? Y el caso de Merlin Properties, pues sucede lo mismo, ¿no? Una compañía que ha caído cerca del 50%, pero el hecho de haber comprado mínimos, pues hace que salga mejor en la foto, ¿no? El caso de Meliá Hoteles, una contribución bastante negativa en el periodo. Básicamente, nosotros somos optimistas, o lo moderadamente optimistas que se puede ser cuando en el segundo trimestre pues prácticamente tus ingresos van a caer más de un 90%, ¿no? Nosotros confiamos en los activos, conocemos los activos, sabemos que muchos de esos activos, pues incluso funcionando no como hoteles, sino como viviendas, si me apuras, en hoteles super prime en el centro de Madrid, pues tienen valor, ¿no? Entonces, la cadena hotelera, ¿cuál es el problema? Pues que esta crisis, el sector hotelero necesita funcionar con ocupaciones altas, y si los ingresos de la compañía caen un 25%, pues probablemente en la compañía destruya caja, ¿no? Por eso es muy relevante que la compañía pues o sea muy disciplinada a la hora de abrir hoteles, o las cosas van a ser complicadas, ¿no?, a largo plazo. Nosotros somos positivos, pensamos que la recuperación llevará algo de tiempo. Nosotros invertimos en esta compañía muy basado en la valoración de los activos, no tanto en la valoración del negocio hotelero, que también valoramos, pero pues prácticamente si separamos entre negocio hotelero o de gestión hotelera y valor de esos activos hoteleros que mañana se podrían escindir, pues prácticamente el 80% de la evaluación son esos activos, ¿no? Pero claro, necesitas el negocio hotelero y que el negocio hotelero vaya bien para que esos activos tengan valor, ¿no? Pues bueno, tendremos que ser tener un poco más de paciencia que lo que pensábamos en un principio con esta inversión, pero bueno, una compañía con muy buenos activos, poca deuda, que tenderá a ser un poquito más a lo largo de este 2020 y veremos 2021, y bueno, seguimos estando tranquilos, y el impacto en la valoración tampoco es que haya sido excesivo, ¿no? Pero bueno, el caso, no sé si quieres comentar el caso de Semapa y Sonae, Miguel. Sí, bueno, el caso de Semapa, la contribución negativa puede venir explicada porque, bueno, es una compañía que tiene principalmente tres activos en inversión. El 70% de la papelera Navigator, que es la mayor productora de papel de impresión de Europa. Pues un negocio de cemento, el 100% de Cecil, y un negocio de medio ambiente que pesa un poco menos. Y bueno, la principal caída viene sobre todo por la participación en Navigator. En una situación de estas características en las que la gente pues deja de ir a la oficina, pues el papel de impresión cae con fuerza, ¿no? Pero bueno, al final estamos Navigator es una compañía que es muy eficiente, aunque tiene un nivel de deuda por encima de 2 veces deuda financiera neta EBITDA. Sí que es una compañía que genera muchísima caja, y a medida que le dé al acelerador o lo quite, pues puede generar más caja, ¿no? Dicho esto, ha habido un shock de demanda tremendo y la compañía ha tenido que cerrar capacidad temporalmente. También lo han hecho otros players para no estar acumulando inventarios. Y bueno, pensamos que aunque el efecto es pasajero, sí que la recuperación va a ser bastante compleja en el sector. Y bueno, aquí lo bueno es que estamos en la compañía más eficiente, ¿no? En el caso del cemento en Semapa, pues afecta, evidentemente va a afectar, pero bueno, las grandes
el 50% de peso de ese mapa viene de Sésil, de la cementera, viene de Portugal, y las grandes infraestructuras en Portugal pues no se van a ver afectadas directamente. Pero bueno, si pensamos un poco más a largo plazo de cómo puede afectar esto a la economía, pues bueno, puede afectar al turismo, etcétera, pues podría tener un poco más de efecto en el medio plazo, ¿no? Pero en esta parte estamos relativamente cómodos porque la compañía está bastante desapalancada para el tipo de negocio que es. Y el caso de Sonae es un conglomerado con bastantes cosas, pero bueno, por comentar lo que más pesa en la valoración de la compañía, si lo dividimos en tres partes, sería Retail Food, que son los supermercados, el primer operador de supermercados en Portugal con la marca Continente, es el más grande. La otra parte que pesa es Sonae Sierra, que son centros comerciales. Y la otra parte importante de la valoración sería la participación en la empresa de telecomunicaciones portuguesa NOS, que es el segundo operador de telecomunicaciones de Portugal. Pues bueno, ha afectado de forma dispar, porque la parte de supermercados pues le ha beneficiado, ¿no? Ya no solo por el acopio inicial que hicieron los consumidores por las previsiones que podían tener ellos de cómo podía qué podía pasar en esta crisis, con el confinamiento, etcétera, sino que después la gente puede salir menos, comer menos en restaurantes, en la calle, etcétera, pues hace que las ventas de los supermercados pues suban mucho, ¿no? Y los like for like, las ventas comparables han crecido de forma bastante fuerte en el primer trimestre y lo seguirán haciendo fuerte en este segundo, ¿no? que ya hemos terminado. En el caso de los centros comerciales, que es la parte que más afecta a la valoración de la compañía, pues es evidente que con el corte ahora los cortes de tráfico que está habiendo en los centros comerciales y los cierres que hubo en el primer trimestre, pues afecta bastante a la valoración, ¿no? Y así que el mercado aquí empieza a descontar caídas en ¿cómo se llama?, en las rentas para los próximos años, ¿no? El caso de NOS, pues no se ve especialmente afectada en su negocio de telecomunicaciones, sí que hay una parte más pequeña que son audiovisual y cines, que esa parte sí, evidentemente con el cierre pues se ve bastante afectada, ¿no? Pero no creemos que la valoración de NOS vaya a sufrir mucho con esta situación, ¿no? En la parte de telecomunicaciones la verdad es que ha ido bastante bien. No sé, Alejandro, ¿quieres comentar la siguiente? Sí, en el caso de Catalana ya lo comentaba Miguel, básicamente a pesar de que del mal desempeño de la acción, que ha caído cerca de un 50%, lo que sucede es que el momento en el que compramos la compañía en el fondo internacional, pues la compañía llegó a estar a 15, 16 euros por acción y bueno, ahora se encuentra cotizando entre 20 y 22 euros a tener ese re-rating por parte del mercado y bueno, pues tuvimos la suerte de comprar más abajo y ese aporte positivo a pesar de que, bueno, que todavía pensamos que la compañía vale muchísimo más, ¿no? En el caso de Clear Media, pues la OPA que comentaba Miguel por parte de JCDecaux, de Jack Ma, el inversor chino y también del management. Y el caso de Naspers, ya saben que nosotros pues durante muchos años hemos invertido en Alphabet, que comentaba Miguel antes, en Microsoft, en PayPal, en Booking.com, en un montón de plataformas tecnológicas y que a día de hoy pues no somos tan optimistas, son negocios que nos encantan, pero que las valoraciones pues son más exigentes, ¿no? Aquí en Naspers lo que estamos jugando es esa posición en Tencent, ese mal llamado WhatsApp chino, que es la compañía total, una gran compañía en juegos, en pagos, en redes sociales, que está funcionando muy bien, a pesar del confinamiento, pues los resultados de la compañía están siendo muy buenos y bueno, Naspers es la dueña del 31% de esta empresa. También intenta diversificar, está intentando además cerrar este descuento con la cotización de Prosus en Holanda. La compañía ha intentado pues comprar el negocio de clasificados de eBay, que hemos sabido esta mañana que finalmente, a pesar de ser la compañía que más pagaba, pues no ha resultado adjudicataria. También ha estado involucrada en la compra de Just Eat para su negocio de delivery, de food delivery, de reparto de comida. Bueno, la compañía sigue intentando escalar esos negocios de plataforma, que a nosotros son negocios que nos gustan, en muchas ocasiones pues en el mercado están bastante caros, pero bueno, aquí que te lo llevas no gratis, sino además te pagan por llevarte esos negocios que como hemos visto transacciones, pues otros han decidido incluso pagar más que tú, pues estamos muy cómodos, ¿no? Ha corrido bastante la acción en lo que lleva de
desde mínimos, ¿no? Yo creo que cerca del 70 o el 80% desde mínimos, pero bueno, todavía le seguimos viendo potencial, ¿no? El caso de Meliá, pues ya lo hemos... También es interesante en Naspers lo que está haciendo el management, ¿no? Que el management nos gusta bastante y entiende muy bien cómo generar valor, no solo a través de los negocios, sino a través del capital. Que saben que escindieron Prosus, los negocios internacionales de la compañía, y ahora como el descuento en Naspers es mayor, pues están vendiendo acciones de Prosus y recomprando acciones de Naspers, ¿no? De Naspers, lo que también nos genera pues valor a través del capital, ¿no? Además, los incentivos, nosotros teníamos la posibilidad de estar invertidos a través de Prosus o Naspers, pero bueno, por una serie de razones, aunque también hay algunos riesgos, pues hemos preferido seguir en Naspers y entre otras, pues por los incentivos del equipo gestor que siguen estando vinculados al precio de la acción de Naspers, ¿no? Y la experiencia nos dice que debemos estar detrás de donde están los incentivos porque a largo plazo es lo adecuado, ¿no? El caso de Meliá que comentábamos, pues ya lo hemos comentado en el fondo ibérico. El caso de el drilling es un poco similar a las posiciones que comentábamos antes de Borr Drilling y de Valaris, pero en el caso de el drilling todavía sigue siendo una compañía de la cartera, presente en la cartera, es una empresa también de perforación en alta mar. ¿Qué sucede? Que esta compañía estaba en una situación financieramente robusta en el mes de febrero, antes del problema que tuvimos de la guerra entre Rusia y Arabia Saudí y posteriormente el problema de demanda con el COVID, pero bueno, la situación se ha empañado muchísimo. La compañía que fue capaz de comprar una plataforma financiándose en febrero de este 2020, pues en el mes de marzo sus bonos cayeron un 50% y eso básicamente un 60% incluso lo que estaban descontando es que la compañía no iba a ser capaz de refinanciar, ¿no? Lo que ha sucedido es que la cotización ha caído pues bastante, nosotros no hemos comprado con las caídas, pensamos que la compañía tiene posibilidades todavía de recuperar, pero sí es verdad que bueno, a día de hoy pesa un 0,40% del fondo, no estamos tan confortables como estábamos en un principio y ya no depende de que las cosas vayan razonablemente bien para recuperar toda la inversión, sino que es probable pues, que perdamos una parte de la misma, ¿no? Y bueno, y TK ya lo comentaba Miguel con respecto a TK y LNG. Luego, si quieren, en el turno de preguntas, pues además es una compañía que está bastante de moda y que a muchísima gente le gusta preguntar sobre ella, o sea que encantados de ir un poquito más en profundidad sobre ella si quieren, tanto como TK, como TK LNG, la parte de tankers que no hemos comentado nada, creo que están pasando cosas bastante interesantes en la compañía, así que encantados de responder sobre esto. Luego vamos a ir ahora sobre las 6 ideas de inversión, las 6 novedades, tanto del fondo ibérico o algunas de las 6 de las novedades del fondo ibérico y del fondo internacional a lo largo de este trimestre, ¿no? Los últimos trimestres. No sé si quieres, Miguel, comentar a Atalaya. Sí, bueno, el caso de Atalaya Mining, que es la única entrada que ha habido en este trimestre en el fondo ibérico, que comentábamos antes que es una compañía británica que cotiza además en Londres, pero que al tener su negocio en España, pues por folleto nos permite invertir en el fondo ibérico. Bueno, es una compañía de cobre que es propietaria del proyecto Río Tinto en Huelva, que al final el 100% del negocio de la compañía está en España. Hay que entender que esto es una compañía que no es la más eficiente de su sector, ni mucho menos, tampoco es especialmente ineficiente, pero lo que sí es interesante en esta compañía es que no tiene deuda, y esto es un rara avis en las compañías mineras, ¿no? Además tiene un equipo gestor bastante experimentado, el equipo gestor por cierto es español, y los accionistas de la compañía son fondos especializados en materias primas, como Trafigura, etcétera, que son los que se juegan su dinero ahí, ¿no? Y están detrás de esta compañía. Además cuenta con la opcionalidad del proyecto de Touro, que Touro es un proyecto para desarrollar una mina en Galicia, que ya en su momento estuvo operativa en los años 70. Y que bueno, que por ahora la comunidad autónoma pues la ha rechazado, pero bueno, la rechazó el año pasado. También estamos en periodos electorales, que esos periodos pues son un poco raros para inversiones de estas características. No somos ni optimistas ni pesimistas con esto, pero la preferimos valorar a cero esta opción, ¿no? Si pasa, la compañía es más optimista que nosotros, de hecho, si pasa pues nos los llevaremos gratis, ¿no?
y el potencial de la compañía a día de hoy pues es más del 50%, pero es que los precios, con los precios actuales del cobre justifican una valoración todavía más alta que la que tenemos nosotros, ¿no? O sea, que es interesante destacar que esta es una compañía, a pesar de ser una compañía extranjera, uno de las casuísticas que incluimos en nuestro folleto del Fondo Ibérico, el poder incluir una compañía pues, que tuviera negocio en España, que estuviera gestionada por un equipo gestor español, aunque cotizara en otro sitio, ¿no? Al final, pues es accesible, es fácil, lo relativamente fácil que puede ser, pues tener un equipo local y unos activos en España y, bueno, por eso hemos incorporado una compañía que cotiza en Reino Unido en el Fondo Ibérico, que solo invierte tanto en España como en Portugal. El caso de One Group Hospitality, que es una de las compañías que ha entrado en el segundo trimestre en nuestro fondo internacional. Es una compañía de restauración que básicamente tiene dos líneas de negocio. Por un lado estaría la gestión, operación de restaurantes, tanto en propiedad como restaurantes franquiciados, que franquicia a terceros. Y por otro, la gestión de localizaciones, digamos, únicas o especiales, como pueden ser hoteles de lujo, pero también otras localizaciones como casinos, por ejemplo. La marca de restaurantes que tiene la compañía es STK, Steakhouse, que es para clientes de rango alto, de high, como se dice en inglés, de high-end. Y también cuenta con otra cadena de restaurantes que compraron a finales de 2019, en octubre de 2019, que se llama Conagril. Pues una compañía que es familiar, todavía el fundador y el equipo directivo tienen el 34% de las acciones de la compañía, y desde el 2017, finales de 2017, que entró un nuevo CEO, Manuel Hilario, pues le ha dado una vuelta, una mejora operativa a la compañía bastante interesante y que ha conseguido que los like for like, las ventas comparables, suban bastante por encima del mercado, ¿no? Con ciertas mejoras que si tienen interés, pues comentamos algunas. Y otra cosa que ha hecho el CEO muy interesante es acelerar la pata de franquiciar los restaurantes, ¿no? Que es muy interesante franquiciar los STK y los puedes operar también en localizaciones con bastantes habitantes, donde puede haber clientes de alto poder adquisitivo, como es el caso de Ibiza, Dubái o Doha, donde tienen restaurantes de estas características. Y acelerar esta pata de negocio le va a dar a la compañía pues un incremento de ingresos que irán directamente casi al beneficio, ¿no? Y sin capital empleado, que al final es el mayor riesgo, ¿no? Esta compañía ha caído pues 60, un 70% en bolsa con todo el tema de la expansión del COVID y con los cierres obligados, las reestructuraciones. La compañía ha tenido además que renegociar con proveedores para obtener liquidez. No está endeudada, pero al final la liquidez aquí es bastante importante. Ha tenido que renegociar con los landlords, con los propietarios de los locales. Y claro, ha caído mucho en bolsa, pero claro, nosotros pensamos que cuando se revierta esta situación y veamos un flujo de caja normalizado bastante conservador, pues está cotizando en el entorno de 4 veces flujo de caja normalizado. Esta compañía además reparte bastante dividendos. Si lo vemos por el lado de dividendo, que ya ha tenido por supuesto que suspenderlo en 2020, pues si contamos el dividendo del 2019 estamos hablando de una dividend yield del 15%. Bueno, pensamos que esta compañía pues vale un 70% en más de lo que está cotizando a día de hoy. Y el caso de Tang Palace, que también es una compañía de restauración, pero en este caso es una compañía china, es una compañía familiar, el 66% está en manos de sus fundadores, que además siguen comprando acciones. Curiosamente han comprado acciones a los precios que está cotizando ahora la compañía. También ha caído un 50% en bolsa a causa de la expansión del coronavirus en Asia, que ya saben que fue un estallido un poco inicial, ¿no? Antes que en Occidente. Y bueno, operar restaurantes con marcas propias, multimarca, pero además es franquiciado y franquiciador. Ha empezado con franquiciar algunas de sus marcas de más éxito, que se llama Social Place, y ha conseguido franquiciarla tanto en Hong Kong como en Singapur, ¿no? Que también pues, un fee que le pagan los terceros.
Lo que es interesante de esta compañía es que tiene un paracaídas muy grande, que es la caja, tiene muchísima caja, el 55% del market cap es caja pura, y además es una compañía que reparte muchísimo dividendo, cosa que es bastante rara en China, sobre todo compañías que cotizan fuera de China, como es este caso, que cotiza en Hong Kong y el dinero lo consigue en China y reparte el 50-60% del beneficio, a veces hasta el 100% en dividendo, ¿no? Si este año también ha tenido que suspender el dividendo, aunque creemos que no lo necesita, pero bueno, también en China es un poco diferente porque las medidas de reestructuración que puede haber en China con los empleados, etcétera, pues no tienen la misma protección que han tenido en Occidente, pero bueno, si miramos el dividendo del 2019, pues también estamos viendo una compañía que nos da un dividend yield del 12% a día de hoy, y el potencial también es más de un 70% para los próximos 3 años. Luego, con respecto a las 3 últimas ideas que queremos comentar, pero ya les digo que encantados de comentar todos, les enseñaremos ahora todas las compañías de ambos fondos. Esta es una compañía, Sanyu, es una compañía que pesa, es una compañía pequeñita todavía del fondo, vamos aprendiendo, el 1,4% del fondo internacional, una compañía que se dedica a la financiación de automóviles en Reino Unido. Nosotros ya saben que en general en los últimos años pues no hemos invertido prácticamente nada en negocio, vamos a llamarle financiero / bancario, ¿no? Son negocios en general apalancados, que en muchos casos no tienen dueños. Para que se hagan una idea, un banco en España opera con una palanca, es decir, el equity, el patrimonio del banco, pues multiplicada por 15, ¿no? De cada euro que tú pones, pues hay 14 euros que son de financiación externa, y eso hace que cuando las cosas van un poco mal, pues la pérdida de tu patrimonio sea muy alta, ¿no? Si eso además va de la mano de equipos que no se están jugando nada, pues es complicado, ¿no? Un ejemplo, en Estados Unidos la banca está endeudada pues, a 10 veces, ¿no? Esta compañía solo está endeudada a 1,7 veces, para que se haga una idea en términos de riesgo. De nuevo, es una compañía familiar, la familia Coms controla el 47%, tienes otro accionista de referencia que tiene el 20%, y a pesar de ser una compañía que prácticamente no está apalancada a 1,7 veces, pues genera un retorno por encima del 15%, en torno del 16-17%, ¿no? Es decir, un negocio bastante rentable y de poco riesgo, ¿no? Es una compañía que se dedica básicamente a financiar a los clientes que en términos bancarios pues no son por parte del banco aceptados, aunque el estándar del banco queda un poco por encima, y bueno, pueden tener perfiles de riesgo razonablemente buenos, pero quedan por fuera de esos estándares, ¿no? Con lo cual pues surgen este tipo de pequeñas compañías que con riesgo, nosotros pensamos que bajo, son capaces de ganar dinero, ¿no? Con un ROE del 15% o superior al 15% que está haciendo esta compañía, cotizando por debajo de una vez book value, pues nos parece una idea bastante interesante. No es una compañía pequeñita de 200 millones, pues que da muchísimo dividendo, bien gestionada, familiar, lo de siempre, ¿no? Podemos decir hasta un poco aburrida, ¿no? Pero que pensamos que a largo plazo pues hará retornos razonablemente buenos, que es lo que buscamos. En el caso de Brookfield Property Partners, es una compañía con un poquito ya más de peso, una incorporación del segundo trimestre en el fondo internacional. Brookfield Asset Management es el propietario de más del 50% de la compañía, es la mayor gestora del mundo de activos, ¿no? Una de las mayores gestores del mundo a nivel de activos de infraestructuras, inmobiliarios y demás, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos invertido en la pata inmobiliaria, un negocio global, que está diversificado. Esto hay que aclararlo, porque a pesar de ser global, pues el peso en Estados Unidos pues, es cerca bueno, es muy elevado, más del 50%. Luego diversificada, aunque principalmente la compañía invierte en oficinas y en centros comerciales, como luego el resto de inversiones en residencial, en residencias de estudiantes, en otro tipo de activos terciarios, pues se lleva a cabo a través de fondos. Es una compañía que tiene más deuda de la que a nosotros nos gustaría en términos
rápidos, por simplificarlo, la deuda con respecto al LTV, el loan to value, la deuda con respecto al valor de los activos es superior al 50%, pero nos hace estar muy, muy tranquilos porque es una deuda que no tiene recurso a la matriz. ¿Qué significa esto? Pues que si tienes un edificio de oficina, pero bueno, más fácil es probable que te pase hoy en día con un centro comercial que tiene mucha deuda, que al final no puedes pagar esa deuda, pues es el banco el que se queda con ese centro comercial y tú no arrastras a la matriz, ¿no? A la compañía. Con lo cual, bueno, pues si alguno de los activos, que aquí estamos hablando en términos de centros comerciales, pues los centros comerciales de esta compañía están en el top 10 de 10% de mejores centros comerciales de Estados Unidos, ¿no? Pero incluso si los centros comerciales, la situación que estamos, pues tiene una situación dura por delante en los próximos años, pues tienen problemas, pues en ese caso, pues no va a afectar a la matriz, ¿no? Por eso, a pesar del LTV, la deuda ser más alta de lo normal para un rate, pues una SOSIMI, en el caso de Merrill, por ejemplo, pues es un 40%, ¿no? Aquí está en el entorno ahora mismo del 53%. Pues a pesar de eso estamos cómodos, ¿no? Estamos comprando con un 70% de descuento del valor de los activos. Esto, para que se hagan una idea, es una compañía que sus activos más o menos cotizan una tasa del 5%, y el impacto que estamos comprando ahora mismo, esto sería como si comprásemos esos activos con una rentabilidad al año del 7% o con una caída de las rentas aproximada, tanto oficinas como centros comerciales y el resto del portfolio, del 25%. Ese es el descuento con el que estamos comprando, y a nosotros nos parece suficientemente conservador cuando tienes inquilinos tanto en oficinas como en centros comerciales de máxima calidad, de largo plazo, y bueno, pensamos que bueno, además es una compañía también que reparte todo el flujo que genera y rápidamente, además muy enfocados en la gestión de capital, han lanzado una recompra de acciones del 7% del capital pues en las últimas semanas, con lo cual, bueno, hacen ampliaciones de capital arriba, muy, muy buenos gestores de capital, y a largo plazo pues pensamos que cerrarán ese descuento más pronto que tarde, simplemente porque son buenos gestores y el mercado lo terminará pagando. Y por último, Groupe Vigin, o Groupe Villain, como decía Miguel, que es como verdaderamente se dice en francés. Es una compañía, pues una vieja conocida, solo pesa cerca del 1% del fondo internacional. Nosotros fuimos accionistas durante varios años de esta compañía, en 2014, 15 y creo que 16. Fue principal posición del fondo internacional. Es una compañía familiar, se dedica a la fabricación de envases de plástico para la industria de alimentación, plástico termoconformado. Se pueden ir esta misma tarde a un Mercadona y si miran, por ejemplo, las bandejitas de cualquier tipo de frambuesas o cualquier tipo de frutos rojos, por ejemplo, pues verán debajo la marca Groupe Villain. Es una compañía que en los últimos 15 años ha crecido a tasas del 7% anualizado, aproximadamente 3-4% de forma orgánica y 3-4% de forma inorgánica, y ha caído en bolsa, pues llegó a caer nosotros multiplicamos esta inversión desde lo que son los actuales 7 euros por acción hasta más de 40, la compañía se ha llegado a ir a 12, nosotros hemos comprado un poquito más arriba, pero bueno, cuando ha desaparecido esa incertidumbre regulatoria, fruto de que la Unión Europea pues ha ido aclarando, ha traspuesto algunas directivas y los países, bueno, ha lanzado algunas directivas y los países han ido transponiendo esas directivas en Francia particularmente, donde está la compañía, en España hay un poquito más de visibilidad de lo que va a suceder con el plástico, si se va a prohibir, si no, qué tipo de plástico se va a prohibir, cuáles no, si son reciclables, qué materiales se pueden utilizar, cuáles no, pues yo creo que todo esto, eso yo creo que también es lo que en estos momentos está el mercado empezando a premiar, pues la compañía hizo mínimos en 2 euros por acción, ya está cerca de 22, casi un 90% de subida, pero un negocio que incluso se está viendo favorecido por el COVID. La gente ahora compra más lógicamente en supermercados, además la gente pues prefiere también tener la tranquilidad, esto es discutible, ¿no?, de comprar ese envase de plástico, pero bueno, un negocio muy conservador de alimentación que crece a tasas pues muy, muy pequeñitas, pero va creciendo año tras año, pues comprarlo a 7 veces EV Free Cash Flow, una compañía sin deuda de 2022, pues nos parece una compra muy buena, ¿no? Este es un negocio de 14 o 15 veces, pues perfectamente, ¿no? Y esto sería todo. Estas serían
las dos slides, ahora se las ponemos con calma, de las compañías que están en los dos fondos. Estas serían todas las compañías, así que encantados pues, de tratar todas estas compañías y cualquier duda que quieran o de lo que hemos hablado, a su disposición para lo que quieran comentar. Tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a intentar transmitirlas de forma ágil y a ver si podemos llegar a todas, ¿vale? Vale, nos preguntan, en líneas generales, ¿qué opinan de la divergencia entre las empresas Quality, Growth y las Value? Bueno, al final es que ya hacer esa separación entre el quality, el growth y el value ya es difícil, ¿no? Porque nosotros nos consideramos inversores value y, como decía antes, pues hemos invertido en Microsoft, no creo yo que Tencent, por ejemplo, sea una empresa growth y Naspers se la podemos considerar una empresa value, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Lo que sí está claro es que las grandes compañías, pues hemos visto muchísimo flujo a grandes compañías tecnológicas, a lo grande de los mercados, a las Teslas, ¿no? Incluso, y que a lo mejor esas valoraciones, yo no soy un experto en la compañía, pero a lo mejor no tienen mucho sentido. Y luego otras compañías más pequeñas, más rezagadas, más cíclicas, algunas de muchísima calidad, pues que se están viendo más rezagadas, ¿no? Esto, bueno, yo no sé cuánto tiempo va a durar esta divergencia, pero desde mi punto de vista, aunque veo la calidad y está justificado, y nosotros siempre hemos pagado mucho más por estos negocios grandes tecnológicos porque nos parecen buenos negocios, ¿no? Pero llega un punto en que pagar 35 40 veces beneficios por esos negocios y 7 veces por un grupo y LAN que cotiza a 7 veces beneficios, pues llega un punto en el que a lo mejor no tiene tanto sentido y eso se terminará equilibrando. ¿Cuánto tiempo pasará? Pues no lo sabemos, ¿no? Habrá que ser un poco pacientes y por el camino, bueno, estando invertidos en buenas compañías, pues seguro que más pronto que tarde. Disculpe que estaba silenciado yo. Vale, Nada, nos preguntaban que cuál es el benchmark adecuado para el Oro Value Internacional. el benchmark que nosotros utilizamos es que no sé si es el adecuado o no, aquí cada uno tendrá que pensar. Nosotros buscamos el índice que más se adaptaba a lo que nosotros hacemos y creo que es el MSCI ACWI con dividendos y creo que es el mejor hasta Sí, en euros. cuando nosotros lo elegimos, sí, era el más difícil de batir. No lo elegimos porque fuera el más difícil de batir, ¿no? Lo elegimos porque se adaptaba más a lo que nosotros hacemos, un índice que también invierte en emergentes. Nosotros tenemos una exposición relevante a Hong Kong, también una exposición, aunque no se ve directamente a lo mejor, pero estamos invertidos en Baidu, por ejemplo, que a través de Estados Unidos, a Tencent a través de Naspers en Sudáfrica, aunque Sudáfrica también pues, podemos meter ahí, con lo cual, bueno, nosotros nos parecía más razonable invertir y utilizar ese índice. Perfecto. Nos preguntan por qué habéis salido de Alphabet. No Bueno, sé si Miguel quieres comentar tú. Sí. Hemos salido de Alphabet lo comentamos antes de todas formas, probablemente la pregunta haya llegado primero, pero bueno, pues por valoración relativa con respecto al resto de ideas de inversión de la cartera, ¿no? Sí que creemos que Alphabet vale más todavía, de hecho, durante el momento más duro del mercado, la compañía bajó y se fue a $1.000 por acción y ahí volvió a tener un potencial relevante, pero a día de hoy, con el potencial que tiene la compañía, pues vemos ideas de inversión mucho más atractivas para generar rentabilidad en los próximos años, ¿no? Pero al final cuando gestionas una cartera tienes que elegir qué rentabilidad con el potencial que quieres hacer en el futuro, ¿no? Una compañía que tenga un 30 o un 40% de potencial frente a otra que tenga un 150% de potencial, pues en igualdad de condiciones te vas a ir a la del 150, ¿no? Las compañías compiten entre ellas en la cartera. Un tema de valoración simplemente. Perfecto. Nos preguntan por qué Infotel y no Devoteam, Neurones, etcétera. Bueno, Neurones no lo hemos mirado, Devoteam sí. Devoteam es una empresa además que miramos en nuestra etapa pasada, antes de 2018. De hecho, la miramos en 2015 o algo así. Se nos escapó un poco. La verdad es que nos gustaba la compañía, la parte de integración cloud
Amazon Web Services, con Google, con el G Suite de Google. Pero bueno, siempre por valoración veíamos otras cosas más atractivas, ¿no? La verdad es que hemos estado a punto de invertir 2 veces en la compañía y antes de la OPA ahora también estuvimos a punto con las bajadas, pero bueno, nos faltaba algo de potencial, ¿no? Y el caso de Infotel es valoración pura y porque es una compañía que está bastante bien gestionada, es una compañía familiar también, la conocemos bien, conocemos a sus propietarios y a los directivos, están bien alineados. Es una compañía además que sus 3 principales clientes a día de hoy son los 3 principales clientes que tenían en los años 80, entonces eso ha construido relaciones a largo plazo que vemos muy difícil un switching cost en ese tipo de clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que están bastante más baratas que Devoteam, lo que pasa que ellos son bastante conservadores en las compras, por ejemplo, sí que van comprando, pero siempre quieren comprar a múltiplos muy bajos, a múltiplos similares a los que cotizan ellos, como es el caso de Altia, ¿no? Entonces les cuesta Eso te iba comprar, a ¿no? decir, ¿no? Me recuerda mucho al caso de Tino Sí, Fernández en Altia, pues bueno, al final es su compañía y ellos quieren comprar lo más barato posible. Bueno, a largo plazo ha funcionado, esa es la realidad. Son compañías que van poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? sí, el caso de Infotel además es que está muy bien gestionado desde el lado de los costes. Le hemos llegado a preguntar por qué ganan tan poco dinero, ¿no? Ellos prefieren, claro, al final son propietarios, o sea, prefieren llevárselo por dividendo y tener una compañía limpia, rentable y que puedan competir. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que la compañía que estuvo en el torno de 50, 60 euros, pues vuelva a esos niveles, ¿no? Sí, una compañía en la que incluso no sería descartable algún día, ¿no? Algún movimiento corporativo, ¿no? Un equipo Sí, gestor que... ellos son bastante mayores, pero bueno, sí que han tenido acercamientos, pero no han llegado a precio, ¿no? Al precio que ellos estiman que vale la compañía. Ahora pues son un poco más conservadores, han bajado, por ejemplo, el reparto de dividendos a 1 euro por acción desde 1,60, pero bueno, la compañía a estos precios y con la caja que produce, la verdad es que es una de las opciones más interesantes que hay en IT, ¿no? Vale, nos preguntan sobre Sonae. ¿No preocupa la entrada de Mercadona en alimentación en Portugal y la de MásMóvil en telefonía? Pueden causar un gran estropicio en precio y en cuotas de mercado. Pues mira, las dos cosas por ahora les está saliendo bastante mal a ambos, pero bueno, en el caso de MásMóvil no están consiguiendo ganar cuota allí. Es difícil con el sistema de tarifas que hay en Portugal. Aquí MásMóvil también se aprovechó mucho de una red, de una competencia de precios más feroz. Allí el mercado portugués es un poco diferente y el caso de... allí la gente no se mueve tanto por tarifa como aquí. Allí hay una especie de, por ejemplo, la parte de televisión, de televisión por satélite, pues es un anclaje importante dentro de la oferta de los paquetes convergentes, ¿no? Es una cosa un poco diferente a lo que hay aquí, entre otras cosas. Y el caso de Mercadona, pues por ahora han fallado mucho, pero claro, están empezando. No sé, nunca apostaría contra Mercadona, desde luego, y puede ser un riesgo a largo plazo. Por ahora no lo están haciendo bien, han fallado con los frescos, sobre todo al principio, hasta que vayan cogiendo un poco de soltura con la logística. No es lo mismo la logística que ya tiene Sonae o la que tiene Jerónimo Martins en Portugal, que lo hacen todo al dedillo, llevan haciéndolo muchos años, que lo que tiene que hacer Mercadona. Y es verdad que es un mercado bastante diferente, donde hay 2 players que son líderes del mercado. Aquí en España el líder es Mercadona con 25% de cuota y ya están los demás por debajo del 10%. En Portugal pues está con el 25% Sonae y con un poquito menos Jerónimo Martins. Y todos los que han intentado entrar siendo agresivos, como es el caso de en su momento Intermarché o Lidl, Aldi, etcétera, pues les cuesta ganar cuota de mercado allí, ¿no? Entonces es un mercado un poco diferente, no sé, no apostaría contra Mercadona, pero es que también es diferente el mercado, porque en Portugal se mueve mucho por las ofertas, por las promociones. Más del 60% de las ventas en Portugal son por promociones. Aquí Mercadona tiene una estrategia de siempre precios bajos y bueno, en Portugal pues no están acostumbrados a eso. Pero bueno, se irá metiendo despacio. Saben que Mercadona sigue apostando y va a invertir dinero y bueno, puede ser un riesgo a largo plazo, pero a corto plazo la verdad es que no lo vemos. Claro, es que el impacto ahora mismo, estamos hablando que Mercadona creo que tiene 10 tiendas ahora mismo abiertas en Portugal solamente, ¿no? No sé si para el próximo año esperaban abrir 20 más, pero estamos Sí, hablando en zona de Oporto, además, de solo. sí, de algo de momento insignificante.
seguro que es un competidor duro y veremos lo que sucede. Bueno, yo creo que es una pelea muy bonita, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que tiene poco tamaño en el mercado. Perfecto, intentaré agrupar las preguntas que se nos acumulan de varias compañías, así las vamos abordando. Vale, nos preguntaban acerca de Meliá. Hay dos preguntas acerca de Meliá. Nos preguntan, ¿no cree que en el entorno actual va a necesitar mucho tiempo para recuperarse debido a la pandemia y hay mejores oportunidades? Y la siguiente es, en Meliá se habla mucho acerca del suelo por el valor de sus inmuebles, pero si no piensa liquidarlos, ¿no pensáis que ese factor de mercado, el mercado no lo va a reconocer? Sí, pues puede tener razón, puede tener razón. Nosotros al final vamos a ese valor de los activos. Tampoco descartaría que la compañía, a lo mejor en 5 años, ya eso sucedió, ¿no? Ya se hizo en su día un spin-off en los años 90. No descartaría que la compañía volviera a hacer eso, ¿no? Es la tendencia en el negocio hotelero y ha sucedido pues, en grandes grupos como Hilton, como Accor, tanto americanos como europeos, y a Meliá le falta quizá todavía un poquito de tamaño del negocio de gestión, por eso están creciendo en LATAM, están creciendo en Asia, y en Europa, ¿no? En los grandes centros turísticos del mundo, para tener esa gestora, esa parte asset light, ligera de activos, para poder ganar la dimensión y poder plantearse este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, evidentemente eso, hasta que eso no suceda, es posible que el mercado tarde en reconocerlo. Y luego desde luego, la forma de reconocerlo más rápida es lo que haga el negocio. ¿Cuánto va a tardar en recuperar el negocio, sobre todo el turístico? Bueno, el turístico probablemente, a pesar de este 2020, este verano 2020, yo creo que recuperará antes, pero ¿a qué velocidad? ¿Cuánto tiempo vamos a volver a recuperar los niveles de 2019? 2019 además no fue un año especialmente bueno porque tuvimos el sargazo en México, tuvimos Cuba también muy afectada. Entonces, bueno, solo el hecho de recuperar 2019, pues a lo mejor sí nos podrá llevar 2, 3 años. Eso es lo que el mercado está diciendo. Pues yo prefiero no esperar e invertir en otra cosa, pues a lo mejor nosotros, no sé si con buen o mal criterio, pues tenemos esa prudencia de esperar, ¿no? A veces pues te pierdes cosas y otras veces, no sé, lo hemos visto este año en LSL o en IWG, en Rebook, como hemos desinvertido durante el primer trimestre, cuando no esperábamos que sucediera nada y de repente las compañías han subido un 100%, cuando no ha habido ningún catalizador, ¿no? A veces las cosas suceden cuando no lo esperas, ¿no? Por eso nos guiamos más por el potencial y sí es verdad que el flujo de noticias en los próximos trimestres probablemente no sea lo mejor. Perfecto. Nos preguntan acerca de qué liquidez es la actual en los fondos y cómo cuantifican el coste de oportunidad de mantener esta liquidez cuando existen varias oportunidades que, como mencionan en varias de las cartas. Sí, la pregunta es bastante buena. La liquidez es el 3%, o al menos la del cierre de trimestre. Yo creo que incluso ahora mismo estamos un poquito por debajo, pero el 3% en la estrategia internacional y el 3% en la estrategia ibérica. Nosotros al final nos guiamos por el potencial de las compañías. Exigimos para incorporar una compañía a la cartera en el fondo ibérico al menos un 30% de potencial, que es una TIR del 9 o el 10% al año y un 50% eso para el 30% para el ibérico y aproximadamente el 50% para el internacional. Si no somos capaces de encontrar eso, pues preferimos estar en liquidez. Así que siempre las ideas compiten entre sí y si no hay ninguna idea que pueda entrar ahí, pues preferimos mantener liquidez. Y también dependerá un poco de cómo esté cotizando el mercado, ¿no? Porque en este trimestre, por ejemplo, o en el primer semestre, el caso de Botim, que comentaban antes, una compañía que podía haber entrado en el fondo en otro momento, pero con 85% de potencial que tenía nuestra valoración, pues no tenía cabida dentro de la cartera internacional, ¿no? Perfecto. Nos preguntan, vale, sobre TK. Intentaré agrupar las preguntas que tenemos. TK está en mínimos. ¿Os preocupa que sobre gas y se cancelen contratos? A ver si encuentro varias que tengo por aquí. Vale, podéis empezar con ese ahora o paso a otras de TK que se acumulan por aquí. Vale. Bueno, con el caso de TK, sí es verdad que la compañía está prácticamente en mínimos, pero la verdad es que la situación de la compañía quizás sea la mejor en los últimos 2 años, porque TK LNG al final tiene 2 filiales ahora mismo, habiéndose despejado el tema de los sistemas de
de distribución de incentivos, pues ahora cuenta con el 42,5% de TK y LNG, además del General Partner, y después cuenta con el 29% de TK Tankers. Y TK Tankers es una compañía con activos que tienen bastantes años, que estaba endeudada y está en una situación pues poco cómoda, ¿no? Pero con todo el tema de la caída del precio del petróleo, que el mercado se puso en contango, pues era muy interesante almacenar petróleo en los barcos para venderlos en el futuro, pudiendo arbitrarlo, ¿no? Y los precios, los rates de los barcos, los fletes subieron muchísimo. La compañía ha generado mucha caja en este primer semestre, se generó ya en el primer trimestre y ha seguido generando en el segundo, con lo cual se quitó de un plumazo pues todo el problema de la deuda de la compañía, ¿no? Y el riesgo de quiebra de la compañía pues es prácticamente inexistente. Y en el caso de TK y LNG, los contratos son cerrados, ¿no? Tiene todo contratado para este 2020, prácticamente todo para 2021. En 2020 pues cerró algunos que tenía todavía de una joint venture, o sea que todo contratado, y los contratos de TK son take or pay, es decir, siempre aunque el cliente no pueda entregar el gas o no se lo acepten en un sitio y tenga que irse a otro lado, siempre tiene que pagarle a TK por el flete del barco. Los casos de fuerza mayor, nosotros hablando con la compañía, ellos no los contemplan porque no existe eso, ¿no? ¿Qué pudiera pasar? Que alguna de las contrapartidas quebrara. Bueno, lo que pasa es que al final las contrapartidas que tiene TK y LNG pues son compañías de primer orden, ¿no? Como es el caso de Shell o Gas Natural, Naturgy, etcétera, ¿no? Son compañías de primer nivel mundial, por lo cual es muy, muy complicado que puedan darse cancelaciones como por fuerza mayor, ¿no? ¿Decías, Alejandro? Sí, BP también. BP, sí, etcétera. Sí, nos preguntaban acerca de qué dividendo prevén que pueda pagar el LNG el próximo año y para cuándo puede pagar TK. Me gustaría preguntar si creéis sostenible el dividendo de BPI. El caso del dividendo de TK LNG, pensamos que lo va a subir otra vez el próximo año, las distribuciones como se hacen en las unidades de TK LNG, pero no podemos esperar incrementos de dividendos muy, muy, muy fuertes porque al final la compañía TK LNG prima el desapalancamiento de su balance, ¿no? Pero sí que la compañía está llegando a los niveles de desapalancamiento que ellos quieren mucho más rápido de lo que pensábamos, pero creemos que se va a seguir desapalancando también para aprovechar las posibles oportunidades de crecimiento futuras. Es muy interesante el caso de TK LNG, ¿no? Porque es una compañía que ha crecido muchísimo desde en los últimos 5 años y sin tener que pedirle dinero a sus accionistas o nuevos accionistas en el mercado, ¿no? Ha expandido un montón su flota a pesar de los fletes tan bajos que ha habido a partir del 2014-2015 y sin ampliar capital, ¿no? Y después desapalancándose. La verdad es que el equipo gestor de la compañía nos parece excelente y creemos que el mercado, pues, en fin, no está reconociendo esto, ¿no? Y tarde o temprano pensamos que se va a reconocer. Y el otro, ¿no? La otra pregunta no me lo apunté. El Preguntaban dividendo, sobre el dividendo de BIP, creo. ¿de qué? BIYP. Entiendo que es alguna de las filiales de Brookfield. De Brookfield. Vale. A ver, la compañía está dando, yo creo que a estos precios, pues está dando 32, 64, 400, 130, está dando 1,30 dólares y está cotizando pues, en el torno de 11, ¿no? Que es un dividend yield puede ser de cerca del 12%. Bueno, pues esto es tan fácil como ver si esos flujos se van a producir o no. La compañía se puede endeudar un poquito y puede durante este año endeudar o lo que sea, y puede este año repartirlo puntualmente. ¿Qué quiere decir? Al final, si el año que viene los centros comerciales no generan caja, los clientes no te pagan o las oficinas se vacían, que no va a pasar, pero algunos clientes de oficinas pueden no pagarte, pues va a ir en esa línea, ¿no? Es verdad que la compañía tiene capacidad de pagar ese dividendo, pero es verdad que también
va un poco justa, va apurada, ¿no? Nuestra tesis no es que la compañía dé un dividendo del 12 o del 13%, a lo mejor mañana es el 9, el año siguiente el 7 y luego vuelve otra vez a ese 12 o 13, ¿no? Eso no lo sabemos. A lo mejor pudiera ser más prudente. Lo que pasa es que en este tipo de compañías, que no es el tipo de compañía donde nosotros solemos invertir, pero sabemos que hay mucho inversor que invierte por el dividendo. Entonces la compañía también suele ser bastante cuidadosa en cuanto a no romper esa, vamos a llamarlo, tradición o ese reparto continuo de dividendos, porque sabemos que mucho inversor depende de esos flujos, ¿no? Viendo un poco lo que ha pasado, la compañía ha anunciado una recompra de acciones del 7% del capital en $12, cuando estaba cotizando en el torno de $10. Todo hace pensar que el dividendo no se ve amenazado, porque si no, no entiendo muy bien esa recompra de acciones, aunque tendría sentido, ¿no? Pero por el tipo de inversor que está invertido en la compañía, pues entiendo que ellos ahora mismo no ven los problemas, ¿no? Yo creo que en las próximas semanas se publican resultados del segundo trimestre, veremos qué tal está yendo, sobre todo por la parte de centros comerciales. En la parte de oficinas no había prácticamente problemas, con lo cual, pues, a medida que yo creo que ahí va a estar en cómo funcionan los centros comerciales, va a estar la cuestión. Ponga Alejandro la cartera ibérica también para que se vea. No puedo moverla. No sé, Luis, si tienes alguna cuestión. Está silenciado. Sí. Nos preguntaban acerca también de Brookfield Property Partners, ¿por qué la compraron en lugar de la matriz? Pues la verdad es que no hemos terminado de analizar la matriz. Es decir, hemos analizado mucho las operaciones vinculadas y demás, pero nosotros lo que queríamos hacer era un play inmobiliario, queríamos jugar la parte inmobiliaria, lo hicimos en España con Merlin, que es una compañía que ya conocíamos, y hemos mirado muchas cosas o algunas cosas de inmobiliario, tanto en Europa como en Estados Unidos, y con Brookfield es donde más cómodos nos sentíamos. Pero no hemos mirado con todo el detalle que debiéramos una compañía compleja, porque hay muchas cosas relacionadas, varias filiales, y no es nada sencillo, lleva bastante tiempo y no la hemos mirado. Nos preguntan por Aircross y Gestamp, que ya no están entre las posiciones más importantes de la cartera. ¿Qué ha cambiado? Pues el caso de... Sí, bueno, comento yo Gestamp si quieres. Bueno, Gestamp al final es una de las compañías está en nuestro fondo ibérico que más le ha afectado esta situación del coronavirus, ¿no? De la expansión de la pandemia, porque bueno, le afecta por el lado de la oferta y también de la demanda, y además es de las primeras compañías de la cartera que se vio afectada porque tiene producción en China y concretamente tiene plantas en Wuhan, ¿no? En el centro de la epidemia, del ojo del huracán, y tuvo que cerrar activos productivos durante un tiempo, y después por el lado de la demanda el negocio de auto, pues que ya venía mal desde los últimos años, desde los últimos trimestres, sobre todo en Occidente, pues con los cierres la demanda ha caído muchísimo, ¿no? Y sobre todo se va a notar en este segundo trimestre, los resultados pues no van a ser buenos. Las ventas de auto a nivel mundial pues han caído en el entorno de un 50% en este segundo trimestre. Solo han subido en Asia, y en China concretamente han subido un 5% en este segundo trimestre, es decir, que ya empieza a haber una recuperación, pero claro, tiene unas ventas muy limitadas en China, que son algo cerca del 10%. Y bueno, es una compañía que, a pesar de que nos gusta cómo está gestionada, por su equipo gestor en general, cómo gestionan el capital, etcétera, sí que tiene algo más de deuda de lo que nos gustaría, ¿no? Deuda fruto de la expansión, porque la compañía la verdad es que tiene un retorno de capital bastante interesante para ser un negocio auxiliar de automoción. Pero claro, nosotros esperamos que las ventas este año a lo mejor te caigan en el entorno de un 20-22%, y el EBITDA te cae más de un 30%, 30-35%, una compañía que hacía un EBITDA del entorno de 1.100 millones de euros con una deuda financiera de 2.800 millones y el EBITDA te cae un 30-35%, pues te va a 700, con una deuda de 4 veces EBITDA, ¿no? Por encima de los covenants, aunque ha tenido waiver por parte de sus financiadores. Pero bueno, a pesar de que la compañía nos gusta, no
nos gustaría que tuviesen menos deuda y por eso tampoco hemos apostado fuerte a pesar de las caídas por la compañía, ¿no? Quizás sea una de las más afectadas, si no la más afectada, nuestra cartera, junto con quizás Ibersol, de la cartera ibérica. Si quieres, Alejandro, comentar Aircross tú. Sí, Aircross, bueno, a pesar de que a lo mejor no aparezcan en ese top 10 de posiciones, ambas son posiciones que tienen todavía un peso relevante. Son posiciones yo creo que están por encima del entorno, por encima incluso del 3% del fondo, ¿no? También yo diría que incluso el hecho de las caídas de otras compañías también ha habido que reponderar cosas en la cartera, ¿no? A lo mejor Aircross no ha caído tanto o había caído antes de lo que habían caído otras y hemos reponderado, ¿no? En el caso de Aircross, pues el negocio farmacéutico va bastante bien, en línea con lo razonable, va muy bien, un año bastante bueno, y el negocio de clorososa, pues es un negocio muy cíclico, que depende de ocupaciones altas, bueno, y en un momento en el que al principio pues parecía que el precio de la sosa empezaba a repuntar, pues otra vez vuelve a caer un poquito, ¿no? Va muy vinculados esos dos procesos químicos y bueno, al final nosotros aquí seguimos viendo bastante potencial, pero sí es verdad que hemos puesto en algo más de peso en otras ideas de la cartera con un poquito más de convicción y de rentabilidad riesgo, pues, como podría ser el caso de Merlin, como podría ser el caso de Catalana Occidente o de Atalaya Mining. Pero bueno, seguimos teniendo la convicción en ambas ideas. Perfecto. Tenemos varias preguntas acerca de la modelo de gestión. Nos dicen, ¿nunca se han encontrado con una empresa en la que invertían por su gran potencial, quizás llevándose una parte gratis y que esa parte, entre comillas, gratis, aflorara finalmente pérdidas por ser de estructura de caja y debía haberse valorado negativamente? Sí, yo creo que siempre sí. No Sí, sé si quieres comentar, Miguel. el caso de OHL en su momento, por ejemplo, que te llevas gratis la constructora y que es una cosa que no nos gustaba en absoluto, pero bueno, te la querías llevar gratis y al final pues tenía un coste, ¿no? Y costes escondidos que venían del pasado, ¿no? Yo creo que El caso de Tickey incluso con las FPSO, que pensamos que tienen un valor y, bueno, al final es que, bueno, no es que te lleves cosas, tú haces una suma de partes y valoras 4 partes o 5 partes y pues lo que estás pagando es el precio de 2. Al final, pues tú podrás decir que 2 te si estás 3 suman pagando. la de 4, pues sí, una Claro, gratis. claro, efectivamente. Entonces, bueno, hay partes que sabes que tienen menos riesgo, otras que más, y el caso de las FPSO, que era una cosa de mucho riesgo, pues al final no solo es que no valieran nada, sino que al final pues hasta potencialmente hasta terminaron costando dinero, ¿no? Otro ejemplo también, y evidentemente. Nos preguntan, ¿cuáles son las empresas más endeudadas actualmente en cartera, tanto financiera como operativamente? ¿Y cuáles las empresas con las que tienen mayor tranquilidad? Es que la verdad es que en general nuestras compañías, en el caso del Fondo Ibérico que estoy mirando, pues tienen muy poquita deuda, ¿no? El caso de Merlin, que tiene mucha deuda porque es una compañía inmobiliaria, pero es que no tiene vencimientos de deuda en 2020 ni en 2021 y no sé si muy poquito en 2022, ¿no? De hecho, han refinanciado un bono de 500 millones y lo han hecho a los mismos tipos que estaban estos bonos, ¿no? De cara a 2027, 2028, con lo cual esta es la compañía probablemente con más deuda de toda la cartera y a la vez nosotros que tenemos mucha convicción, ¿no? Y el mercado también, porque se ha financiado al 2%, ¿no? O sea que a pesar de términos de EBITDA, una deuda alta, pues en términos loan to value, pues 40% todavía es razonable, ¿no? Luego, Gestamp, que le acaba de comentar Miguel, tiene bastante deuda, más en la parte baja del ciclo, y del fondo ibérico, pues prácticamente poco más. No sé si quieres comentar, Miguel, el caso del EGNOR, yo creo que es interesante por el tipo de deuda que es, o de Grinalia, que es un poco lo mismo, ¿no? Sí, el caso del EGNOR, bueno, el EGNOR es una compañía que tiene dos patas de negocio. Por un lado, el negocio de ingeniería, EPC, muy centrado en generación eléctrica y en transmisión eléctrica. Un 50% de esa cartera de EPC es energía. Y después la otra pata de negocio es el negocio concesional, que tiene concesiones de transmisión de líneas eléctricas en Brasil y Chile. Y después un negocio de generación de energía a través de eólicos. Celeo Redes, la de transmisiones eléctricas, y la de eólicos es Enerfin. Bueno, estas compañías
tienen deuda y presentan bastante deuda en el balance, pero bueno, son deudas asociadas a esos activos y son activos pues de muchísima calidad, con tarifas ya predefinidas, con flor en muchos casos, y es deuda concesional pura, que encima no es contra la matriz del EGNOR. Si claro, tú ves un consolidado y te parece que el EGNOR tiene muchísima deuda. O sea, un caso similar puede ser Greenalia. Greenalia, si pones la del Ibérico, Alejandro, Greenalia, que es una compañía que tenemos en el Ibérico, si miras el balance de Greenalia directamente, pues ves que es una compañía con muchísima deuda por la planta de biomasa de Curtis Teixeira en Galicia, ¿no? Que es una inversión de 135 millones de euros, pero es que la deuda es contra la planta de biomasa, que también son unos ingresos feed-in tariff con un precio cerrado, donde Greenalia prácticamente no ha puesto capital, ha puesto en el entorno de 5 millones de euros, y esos 130 millones de euros son deudas que tiene contra esa planta de biomasa pues el BEI, Santander, algunos fondos finlandeses, etcétera, ¿no? Entonces, la compañía no tiene prácticamente deuda contra la matriz. Es verdad que si en algún momento pasara algún problema con la planta de biomasa, con las tarifas, las probabilidades son, pues, tienden a cero, pues si pasara algo, pues sí, perderías esa inversión, pero no iría contra el capital, ¿no? Casos así de deuda en el fondo ibérico, pues sobre todo en el ibérico poco más. sí. Y en el internacional el caso es el drilling, que ya lo hemos comentado, el caso de Brookfield, que también lo hemos comentado. Lo demás, Freeport, que en la anterior crisis pues tenía una situación bastante peor y también ha solucionado su situación Ahora es una financiera. situación bastante cómoda. TK Corporation Sí. tiene bastante deudas, y además de la deuda, lo que pasa que, claro, ya los problemas que podía tener en el pasado prácticamente desaparecen, y es deuda que creemos que se va a poder pagar con bastante flexibilidad. Y luego los bonos, ¿no? Sí, quitando los autos UK que tienen algo menos de peso y también tienen algo de deuda, quizá Golar sería la que sobre todo está en una situación un poquito más Sí, apretada, ¿no? Golar le ha venido bien entre comillas, ¿no? Por esas cosas no son buenas noticias. El retraso de un año de la FLNG de Gimi, que tiene en construcción en Singapur, pues libera un poco de liquidez para esta situación de fletes más bajos, que en realidad lo que ataca la liquidez de la compañía, aparte de lo que tienes que poner para la expansión, es la flota de barcos LNG, que es la peor parte del negocio, y lo que realmente te da cierto riesgo de dilución en la compañía. Esto sería más o menos una visión. Sí, Todo lo demás en general son cosas con caja neta. nos preguntan, ¿conocen a qué compañías en cartera les retienen más en origen por sus dividendos? ¿Lo tienen en cuenta a la hora de invertir? Sí lo hemos mirado porque hay veces que una compañía, sobre todo nos preocupa sobre todo cuando los dividendos son muy altos, pues estar invertido, pues, por ejemplo, en Brookfield, que la retención en origen es muy baja, o en Hong Kong, que son sitios de muy baja tributación o retención en origen. Esto sí lo miramos, ¿no? Sobre todo cuando recibimos mucho dividendo. Pero no. Sobre todo en general nuestras compañías tampoco son de repartir mucho dividendo, con lo cual tampoco le prestamos atención, pero sí es verdad que, o no estamos tan encima, pero sí es verdad que cuando el dividendo es muy alto sí estamos muy encima. Nos preguntan, veo que Dominion no para de hacer recompras, ¿hasta cuánto piensa que llegarán y cómo cree que les afectará en la salida de la crisis? Bueno, Dominion, es que para ver cómo le está afectando la crisis a Dominion hay que darse cuenta que es una empresa bastante diversificada en geografías, en sectores, en tipología de clientes, ¿no? Por analizar un poco las líneas de negocio que tiene la compañía, el área de lo que ellos llaman B2C, que al final es servicio a cliente final. Ahí se recogería, pues, la parte de Phone House o Alterna, que es la parte del operador móvil virtual de la compañía, y de los contratos de electricidad y gas, etcétera. Pues esta parte le afecta, es una parte pequeña del negocio, pero le ha afectado bastante, ¿no? Esta situación, porque una de las fuerzas de venta de la compañía vienen del lado de las tiendas físicas, ¿no? Y al no ser considerado una industria esencial, pues el haber cerrado le cuesta para generar clientes, ¿no? Aún así la captación
en la parte de teleco un poco mal, porque al final saben que el gobierno prohibió las portabilidades durante el confinamiento, pero la parte de electricidad y gas, esos contratos no han ido mal en la captación, ha sido bastante interesante, esa parte les ha ido bien, pero bueno, en términos generales esta línea de negocio le ha afectado bastante. Y después la parte de empresas, lo que ellos llaman B2B, pues aquí tienes que diferenciar un poco servicios y soluciones. En servicios a la compañía, pues le ha ido peor que en soluciones, pero bueno, por el simple hecho que si tú estás dando un servicio a un cliente en una planta y esa planta cierra, pues dejas de prestar ese servicio, ¿no? Aunque sea temporalmente. Y luego la parte de soluciones, de conseguir, la parte que va con cartera, ¿no? De conseguir nuevos contratos, pues lo que ha habido es a lo mejor algún retraso, pero no cancelaciones. Con lo cual, bueno, pues por esta parte ha ido bien y nosotros creemos que va a seguir yendo bien. Sí que ha habido, además, partes positivas que en este periodo, este primer semestre, no ha habido consumo de working capital, pues han cobrado algunas cosas que estaban pendientes, de Angola, etcétera, que se ha cobrado durante el primer trimestre. Así que bueno, la compañía está en una situación que generará este año en el entorno de 55, 60 millones de euros de EBITDA y más o menos ese es el break-even de beneficio neto, ¿no? No es de las compañías que más afectada se vaya a ver en la cartera, ¿no? Perfecto. Nos preguntan acerca de por qué invierten en Corporación Financiera Alba y si le veis incentivos a los precios actuales. Sí, al final, Corporación Financiera Alba hemos invertido desde hace años, ¿no? También con mayor o menor peso. Al final invertimos, analizamos todas las compañías que hay en cartera, ¿no? Incluso hay participaciones dentro de Alba que tenemos directamente en cartera, como es el caso, por ejemplo, de Acerinox. Al final Dominion comprar también. Dominion también, un peso pues, muy pequeñito que viene de la decisión de CIE. Pero bueno, esas compañías las estamos comprando con un descuento. El caso de Viscofan, por ejemplo, que es una compañía que nos gusta mucho, pues comprarla dentro del holding de Alba, pues la estás comprando con un descuento de NAV del 40%, incluso más, ¿no? Ahí nos sale bastante más potencial que invertir directamente en esas compañías, ¿no? Al final es puro potencial, el holding cotiza con descuento y lo que hemos visto históricamente es que hay momentos en los que ese descuento se cierra, ¿no? Y sobre todo en los momentos más bollantes del mercado es cuando esos descuentos tienden a cerrarse. Nos preguntan si no tenéis inversión en el sector salud. No, la verdad es que en España pues no hay nada en el sector salud y en el internacional la verdad es que es un sector que yo creo que no hemos mirado nunca, no tenemos mucha experiencia. Hemos tenido en el pasado, por ejemplo, en el fondo ibérico Grifols y después hemos tenido Almiral, pero bueno, al final hemos tenido Almiral por... Sí, Pharma, sí. Hemos tenido Almiral, pero son negocios que nos cuesta mucho entender, ¿no? Y son difíciles de proyectar, de ver cómo van a estar en los próximos 3, 4, 5 años. Yo creo que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro círculo de competencia, dónde tenemos que estar, dónde podemos invertir e intentar no salirnos de eso. Y el Pharma Salud es un negocio bastante complicado de proyectar, ¿no? Sí, es muy difícil que nosotros sepamos bien lo que está pasando, ¿no? Qué está pasando con otros players, cómo están compitiendo, toda la parte competitiva de estos negocios, pues se nos hace difícil y en ocasiones especiales y con cosas que vemos muy claras podemos invertir, ¿no? Pero más en esa forma que comentaba Miguel, ¿no? Pero si fuera de España se nos hace difícil, incluso en España se nos hace muy difícil. Nos comentan, ¿qué les pareció que Paramés en su última conferencia de Cobas comparara Brookfield Infrastructure con la infraestructura LNG? Bueno, sí, pues bueno, al final son los barcos LNG lo puedes tomar como un tipo de infraestructura, ¿no? Y también depende del tipo que sea, ¿no? Nosotros si analizamos, por ejemplo, el EGNOR, las infraestructuras que tiene en Chile de transmisión eléctrica, que al final son el único player privado que hay allí, que lo han hecho muy bien, que han hecho el EPC y luego han hecho la explotación y lo han hecho muy bien a través de su filial Celeo Redes, pues nos parece mejor y más seguro una explotación en un país como Chile
de transmisión eléctrica que un barco LNG. Pero es cierto que si tú tienes clientes de primera categoría, como es el caso de Tiki LNG, pues no me parece tan desacertado tomar ese barco como una infraestructura, pero la verdad es que no sé si el mismo múltiplo, ¿no? O sea, a nosotros personalmente nos gusta más el negocio de transmisión eléctrica que tiene el EGNOR en Brasil o en Chile que el de los barcos LNG, a pesar Al final de el barco, a largo plazo, ¿no? el barco tiene una vida útil, ¿no? Entonces, esto es un problema y además el barco puede tener otro barco al lado que haga lo mismo, ¿no? Entonces esto también puede ser otro problema. En cambio, si es una infraestructura, pues eres el único operador de mercado o la única red o lo que sea, pues hombre, esa casi esa posición de monopolio o monopolio natural o casi monopolio, pues hombre, una ventaja. Pero bueno, sí es verdad que en términos de infraestructura, pues los dos son negocios de infraestructura. Tampoco debiera ser tan diferente la valoración que le puede dar el mercado hoy a negocios a unos y a otros, ¿no? Eso tampoco tiene. Ahí estamos de acuerdo que probablemente no tenga mucho sentido. O sea, al final el mercado va a valorar la rentabilidad y el riesgo con el que vas a producir el flujo de caja, ¿no? Y evidentemente, pues la gente valora más una infraestructura fija que depende de qué mercados, ¿no? Porque también, bueno, no sé, en Brasil, por ejemplo, nosotros estamos muy cómodos, pero bueno, al final una infraestructura de transmisión eléctrica en Brasil lo que tiene es riesgo puro Brasil, con las empresas semipúblicas que tengan allí. Entonces, bueno, el mercado valora mejor estas infraestructuras que los barcos como infraestructura en sí. Perfecto. Nos preguntan acerca de los centros comerciales, si habéis mirado alguna oportunidad en este tipo de compañías. Bueno, tenemos en el caso de Brookfield, que en la parte de activos que ellos gestionan es prácticamente el 50% del portfolio, y en el caso de Merlin, pues yo creo que es aproximadamente, si no me equivoco, el entorno del 12% de las rentas, puede ser. Bueno, eso es lo que esa es nuestra exposición a este tipo de activos. No estamos mirando, nos da cierto respeto también, ¿eh? No estamos mirando players específicos, hemos mirado algo por encima, pero están más baratos. Pero bien en el caso de España, pues por la gestión de capital o fuera, porque no nos encontramos suficientemente cómodos, también se nos puede potencialmente hacer difícil entender el entorno competitivo de los centros comerciales o de algunos centros comerciales, cuando los portfolios se convierten en portfolios muy grandes, muy diversificados en distintas zonas geográficas y demás. Ahí se complica un poco la cosa. Entonces, bueno, estamos cómodos en la exposición que tenemos y de la forma que la tenemos. Nos preguntan Alejandro y Miguel acerca de empresas que habéis analizado llegando hasta una fase avanzada, pero que finalmente no os habéis decantado por invertir en ellas, y cuál ha sido la razón. El caso que pusimos antes, por ejemplo, de Devoteam, pues esa hemos llegado este año ya la teníamos analizada, ¿no? Pero bueno, hemos afinado un poco los números y por potencial no entró. En cualquier otro momento de mercado hubiese entrado en cartera, pero bueno, se paró por puro potencial. Yo creo que esa es la más destacada, ¿no, Alejandro? Sí, el último que hemos estado mirando, yo creo que sí. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas más, pero mejor que se trasladen al hilo del foro, porque va a ser imposible materialmente seguir respondiendo todas las preguntas que nos llegan. Bueno, perfecto. Pues si nos la quieres hacer llegar, Luis, nosotros encantados también directamente de responderlas con toda la calma del mundo, que bueno, ya que una vez al semestre pues estamos por aquí, pues encantados de responderlo todo. Sí, os las pondré por el foro, los mencionaré para que os llegue el aviso y ahí podéis responder a los usuarios todas las preguntas que se han quedado sin responder. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a Rankia y a todos por escuchar. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro, Miguel, descansad, tened buenas vacaciones y nada, nos vemos seguramente en un próximo webinar en Rankia. Igualmente, cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.